Buenas noches, queridos hermanos. Feliz sábado. El Señor me los bendiga. Sean muy bienvenidos de nuevo a nuestro estudio de esta noche, de las primeras horas del sábado, ¿verdad? Gracias por sintonizarnos y esta noche la lectura bíblica la tenemos con nuestra hermana Lorena. Yo le paso el micrófono para que ella nos ayude. Busquemos en nuestra Biblia Efesios 2:20, Efesios 2:20, y dice así: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, tú mismo. La oración la tiene nuestro hermano Matthew, por favor, hermano. Señor nuestro que mora en las alturas de los cielos, engrandecido sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por esta semana que tú nos has permitido y pasar en bien. Durante esta semana tú nos has cuidado, tú nos has permitido de llegar en nuestra casa después de todos los días de labor que tú nos has permitido de desempeñar, Señor. Nuestros hijos estuvieron en la escuela y regresaron en bien. Nuestros alrededores han recibido la protección suya, Señor, y tú nos has traído en bien en este día de reposo. Te agradecemos infinitamente, te pedimos perdón por nuestra falta, nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora vamos a empezar a estudiar tu santa palabra, Señor. Te pedimos tu asistencia. Permite que tu Santo Espíritu nos ilumina para que podamos explicar y entender toda la verdad que hay en tu santa palabra, Señor. Bendíganos, bendiga a los demás que se encuentran en su casa, que nos está escuchando. Acompáñalo también. Permite que tu Santo Espíritu puede manifestar donde quiera que nos está escuchando esta noche. Sálvanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano Matthew. La semana pasada, hermanos, los que nos han estado siguiendo durante estos días que hemos estudiado la palabra de Dios, hemos estado estudiando este libro que se llama La Gran Controversia o el conflicto de los siglos, ¿verdad? Estamos en el capítulo número 35 y el título de este capítulo se llama en este libro lo tienen puesto las metas de Babilonia, pero el mero título se llama La libertad de conciencia amenazada. La semana pasada nos quedamos en la página número 684. Así es que vamos a proseguir desde este de párrafo, hermanos. Es el segundo párrafo. Vemos en este pasaje o en este estudio esta noche de cómo la libertad de conciencia, ¿verdad? Poco a poco se ha estado minando en este país de los Estados Unidos donde vivimos. De hecho, nosotros estamos aquí transmitiendo desde Nueva York. Tenemos un pequeño grupo aquí en la Jackson Heights. Así es que usted, hermana y hermano o amigo que si desea visitarnos, pues está aquí en la 8707 de la 31 Avenida. Ahí nos reunimos todos los sábados. La palabra de Dios, proseguimos con ella y dice así: en los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes, dice, están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante
la supremacía que perdió en el viejo mundo. Y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que cuáles son los medios que se emplearán en la contienda por venir. No tiene más que leer la descripción de los que Roma empleó con el mismo fin en siglos pasados. Nos damos cuenta, hermanos, principalmente en el principio de este libro, que el año pasado cuando venimos estudiando, hablamos acerca de los valdenses, que ellos son los que resaltaron más. Hubieron muchos más grupos todavía, pero los valdenses fue uno de los grupos que más atacó el papado y los que más sufrieron el ataque del papismo. Ahora, Roma no ha cambiado y va a emplear las mismas cosas que hizo en la Edad Media. ¿Cuál es lo que va a hacer? Perseguir a los que guardan realmente los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa es su meta. Porque el domingo, hermanos, es la señal que ellos tienen. Ese es el día que van a imponer para que se guarde, ¿verdad? Dice, yo quiero leer otra vez esta parte donde dice, si deseas saber cómo los papistas unidos a los protestantes procederán con los que rechacen sus dogmas, considere el espíritu que Roma manifestó contra el sábado y sus defensores. Edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la Iglesia sostenido por el poder civil fueron los peldaños por medio de los cuales el día de fiesta pagano alcanzó su puesto de honor en el mundo cristiano. ¿Cómo fue, hermano, que se introdujo el domingo? Edictos reales. ¿Quién es el que da el edicto real? Los únicos que pueden dar un edicto real son los que nosotros conocemos ahora, que son presidentes de estados. Como por ejemplo el que tenemos nosotros ahora aquí en Estados Unidos, que es el presidente Trump. Él puede dar un edicto para que el pueblo tenga que obedecerlo, pero inducido por el cristianismo, que es el catolicismo, ¿va? Concilios generales y ordenanzas de la Iglesia sostenidas por el poder civil. Por eso, hermanos, en este país, una vez unida la Iglesia con el Estado, Roma volverá a hacer y imponer leyes otra vez como las que puso en el tiempo antiguo. ¿Y qué más dice? Fueron los peldaños por medio de los cuales el día de fiesta pagano alcanzó su puesto de honor en el mundo cristiano. O sea que junto a los dos, el cristianismo con el poder civil, fueron los que impusieron leyes para que se llevara a cabo, ¿qué? Para la imposición del día domingo. Ahora, ¿qué día guardan los hermanos protestantes? Guardan el domingo, queridos hermanos. He ahí, dice que aquí en este libro dice que no se dan cuenta ellos en qué trampa están cayendo. ¿Cómo es que el papismo ha logrado entrar en la América protestante, induciendo aquí uno de sus días, que es el domingo, para que sea guardado? La primera medida pública que impuso la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino. Dicho edicto requería que los habitantes de las ciudades descansaran en el venerable día del sol. Ese fue un edicto que lo puso ¿quién? No la puso el Papa, sino que la puso Constantino, el que era emperador en ese entonces. Pero inducido por ¿quién? Inducido por el catolicismo. Inducido por la Iglesia, por supuesto. Pero permitían a los del campo que prosiguiesen sus faenas agrícolas. A pesar de ser en realidad ley pagana, fue impuesta por el emperador después que hubo aceptado nominalmente el cristianismo. Cuando se impuso esta ley, dijeron, bueno, solamente los que puedan guardar el domingo lo pueden hacer, pero los que trabajan en el campo no hay que dejar a un lado, o sea, ellos no tenían que guardar el domingo. ¿Por qué?
porque si guardaban el domingo, el fruto del campo iba a menguarse, ¿verdad? Pero él dijo, es muy astuto también, dijo, no, solamente los que pueden guardar, ahora los que trabajan en el campo no tienen que hacerlo. Pero solamente así comenzó. Pero él puso esta ley cuando se convirtió supuestamente al cristianismo, dice, aceptado nominalmente el cristianismo. O sea que él no se había convertido, sino que él se convirtió en cristiano, pero por conveniencia, no porque realmente en su corazón estaba convertido. Como el mandato real no parecía sustituir de un modo suficiente la autoridad divina, Eusebio, obispo que buscó el favor de los príncipes y amigo íntimo y adulador especial de Constantino, aseveró que Cristo había transferido el día de reposo del sábado al domingo. No se pudo aducir una sola prueba de las Santas Escrituras en favor de la nueva doctrina. Eusebio mismo reconoce involuntariamente la falsedad de ella y señala a los verdaderos autores del cambio. Dice él, este obispo que se llamaba Eusebio, dice, nosotros, dice él, hemos transferido al domingo día del Señor. Dice, todas las cosas que debían hacerse en el sábado, pero por infundado que fuese el argumento en favor del domingo, sirvió para envalentonar a los hombres y animarlos a pisotear el sábado del Señor. Todos los que deseaban ser honrados por el mundo aceptaron el día festivo popular. Entonces, ¿qué querían los hermanos que no estaban 100% convertidos al Señor, hermanos? ¿Qué pasó? Aceptaron este día para ser aceptados por el mundo, dice. No dice que ser aceptados por Dios, sino que fueron aceptados por el mundo. Una vez que se unieron el Estado con la iglesia, junto el Estado con la iglesia, se corrompen, hermanos. Y esto es lo que está pasando aquí justamente en nuestro país de los Estados Unidos, donde estamos viviendo ahora. Más adelante dice, con el afianzamiento del papado fue enalteciéndose más y más la institución del domingo. Por algún tiempo el pueblo siguió ocupándose en los trabajos agrícolas fuera de las horas de culto, y el séptimo día o sábado siguió siendo considerado como el día de reposo. Pero lenta y seguramente fue efectuándose el cambio. Se prohibió a los magistrados que fallaran en lo civil, los domingos. Poco después se dispuso que todos, sin distinción de clase social, se abstuviesen del trabajo ordinario, so pena de multa, para los señores y de azotes para los siervos. Más tarde se decretó que los ricos serían castigados con la pérdida de la mitad de sus bienes y que finalmente, si se obstinaban en desobedecer, se les hiciese esclavos. Los de las clases inferiores debían sufrir destierro perpetuo. Aquí nos damos cuenta cómo fueron induciendo la gente a guardar el domingo poco a poco, pero con mano dura y con mano segura, hermanos. ¿Qué dice aquí? Los ricos serían castigados con la pérdida de la mitad de sus bienes, y si no obedecían esta ley que había impuesto tanto Roma y Constantino como emperador, eran puestos como eran convertidos en esclavos, dice. Y los de la clase baja, que era la más pobre, debían sufrir destierro perpetuo. O sea, serían apartados, no serían absolutamente nada, les dejaría todo a la deriva. Hermanos, más adelante dice, se recurrió también a los milagros. Ellos los papistas, con tal de que la gente crea que el domingo es día del Señor, ellos se recurrieron también a los milagros. La mentira que dijeron es esta. Entre otros casos maravillosos, dice, se refería a que un campesino que iba a labrar su campo en día domingo, limpió su arado con un hierro que le penetró en la mano
y por 2 años, dice, enteros no lo pudo sacar, sufriendo con ello mucho dolor y vergüenza. Esta es una de las mentiras que le impusieron a la gente, diciéndole que si uno trabaja el domingo, le va a ir mal. Le pusieron como ejemplo a este hombre cuando estaba limpiando su arado. El metal con que estaba limpiando el arado se le metió en la mano y estuvo ahí incrustada durante 2 años. O sea, porque él Porque él estuvo trabajando el domingo, ¿verdad? Vamos a ver otros más. Dice, más tarde, dice, el Papa ordenó que los sacerdotes del campo amonestasen a los que violasen el domingo y los indujeran a venir a la iglesia para rezar, no fuese que atrajese alguna gran calamidad sobre sí mismos y sobre sus vecinos. Un concilio eclesiástico indujo al argumento tan frecuentemente empleado desde entonces, y hasta por los protestantes, de que en vista de que algunas personas habían sido muertas por el rayo, mientras trabajaban en día domingo, ese debía ser el día de reposo. Es evidente, decían los prelados, cuán grande era el desagrado de Dios al verlos despreciar ese día. Esa es otra de las mentiras que inducieron, que supuestamente otros murieron por un rayo por haber trabajado en el día domingo. Hermanos, esta clase de cosas recurre la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para sostener de que el día domingo es día del Señor. Pero en la Biblia jamás lo vamos a encontrar donde diga que el domingo es el día del Señor. Decían también, más adelante, dice, luego se dirigió un llamamiento para que los sacerdotes y ministros, reyes y príncipes y todos los fieles hicieran cuanto les fuera posible para que ese día fuese repuesto en su honor y para que fuesen más devotamente observado en lo porvenir, para honra de la cristiandad. Como los decretos de los concilios resultaran insuficientes, se instó a las autoridades civiles, vamos otra vez, a promulgar un edicto que inspirase terror al pueblo y le obligase a abstenerse de trabajar el domingo. En un sínodo reunido en Roma, todos los decretos anteriores fueron confirmados con mayor fuerza y solemnidad, incorporados a la ley eclesiástica y puestos en vigencia por la autoridad civil en casi toda la cristiandad. Aquí, hermanos, nos damos cuenta. Si usted quiere buscar también referencia acerca de este escrito, dice, está escrita en un libro que se llama Historia del Sábado, parte 2, capítulo 5, sección número 7. Aquí nos damos cuenta de cómo Roma trabajó arduamente junto con el poder civil para imponer a todos los cristianos a que guardasen el día domingo. Este es el trabajo de Satanás, porque cuando él trabaja, hermanos, y él quiere hacer algo, él lo hace por encima del quien sea y a la fuerza que sea. Ellos no miden el daño que hacen, sino que una vez que ellos se les pongan, que ellos quieren imponer para que se guardase el domingo, lo tenían que hacer. Si tenían que quemar a la persona, la quemaban. Si tenían que quitarle los bienes, le quitaban. Si tenían que matarlo, lo mataban. Pero tenía que obedecer el día domingo. Y tenía que usar la fuerza. Y Dios nunca usa la fuerza, hermanos. Dios es un Dios de amor. Debemos de obedecerlo por amor, no por la fuerza. Ahora el enemigo, ese es el trabajo de él. Él trabaja. Él da y también pide. Ahora, más adelante dice, a pesar de esto, la falta de autoridad bíblica en favor de la observancia del domingo no originaban pocas dificultades. El pueblo ponía en tela de juicio el derecho de sus maestros para echar a un lado la declaración positiva de Jehová. El séptimo día, sábado, es del Señor tu Dios. A fin de honrar el día del sol, se necesitaban otros expedientes para suplir la falta de testimonios bíblicos.
un celoso defensor del domingo que visitó a fines del siglo al siglo XII las iglesias de Inglaterra, encontró resistencia por parte de testigos fieles de la verdad. Sus esfuerzos resultaron tan inútiles que abandonó el país por algún tiempo en busca de medios que le permitiesen apoyar sus enseñanzas. Aquí nos damos cuenta también, hermanos, de que hubo gente que defendió la verdad por encima de sus vidas. Dijeron, no, el sábado hay que guardar. Y este hombre que se llamaba, no dice su nombre, se dice un celoso defensor del domingo, que visitó a fines del siglo XII. Encontró que resistencia cuando trató de ir a imponer el domingo en las iglesias de Inglaterra. Sus resultados fueron tan inútiles que tuvo que abandonar el país por algún tiempo en busca de medios que le permitiesen apoyar su enseñanza. Cuando regresó, dice, la falta había sido suplida y entonces tuvo mayor éxito. Había traído consigo un rollo que presentaba como del mismo Dios. Va otra vez con la mentira, mire. Y que contenía el mandamiento que se necesitaba para la observancia del domingo, con terribles amenazas para aterrar a los desobedientes. Se afirmaba que ese precioso documento, fraude, tan vil como la institución misma que pretendía afianzar, dice, había caído del cielo y había sido encontrado en Jerusalén sobre el altar de Simeón en el Gólgota. Esa fue la mentira que ellos dijeron. Pero en realidad, dice, de donde procedía era del Palacio Pontificial de Roma. Miren, la jerarquía papal consideró siempre como legítimos los fraudes y las adulteraciones que favorecieran el poder y la prosperidad de la iglesia. O sea que, hermanos, a base de mentiras también inducieron a la gente para que guardase el domingo. Aquí nos damos cuenta de este hombre que encontró, que traía un rollo que supuestamente había caído del cielo directamente y que decía que el domingo que el sábado había sido cambiado al domingo. Pero en realidad, dice, este documento no bajó del cielo, sino que salió directamente del Palacio Pontifical de Roma. La jerarquía papal consideró siempre como legítimos los fraudes. Ellos dijeron, es legítimo y viene de Dios, viene del cielo. Por eso nosotros lo imponemos, dicen ellos, pero no, hermanos. Todos estos fraudes lo impusieron, todo ¿para qué? Para que se guardase el domingo. El rollo prohibía trabajar desde la hora 9 de la tarde del sábado hasta la salida del sol el lunes. Y su autoridad se declaraba confirmada por muchos milagros. Se decía que personas que habían trabajado más allá de la hora señalada habían sufrido ataques de parálisis. Un molinero que intentó moler su trigo vio salir en vez de harina un chorro de sangre, y la rueda del molino, dice, se paró a pesar del buen caudal del agua. Una mujer que había puesto masa en el horno la encontró cruda al sacarla, no obstante haber estado el horno muy caliente. Otra que había preparado su masa para cocer el pan a la hora 9, dice, pero resolvió ponerla a un lado hasta el lunes. La encontró convertida en panes y cocida por el poder divino. Un hombre que coció pan después de la 9 del sábado encontró al partirlo por la mañana siguiente que salía sangre de él. Mediante tales invenciones absurdas, dice, y supersticiosas, fue como los abogados del domingo trataron de hacerlo sagrado. Por puras mentiras inducieron a la gente a que enseñarles para que guardasen el domingo, y por la fuerza también. Tanto en Escocia como en Inglaterra se logró hacer respetar mejor el domingo, mezclándolo en parte con el sábado antiguo. Pero variaba el tiempo que se debía guardar como sagrado. Un edicto del rey de Escocia declaraba que se debía considerar como santo el sábado a partir del mediodía,
y que desde ese momento hasta el lunes nadie debía ocuparse en trabajos mundanos. Pero a pesar de todos los esfuerzos hechos para establecer la santidad del domingo, los mismos papistas confesaban públicamente la autoridad divina del sábado y el origen humano de la institución que lo había suplantado. En el siglo XVI, un concilio papal ordenó explícitamente: recuerden todos los cristianos que el séptimo día fue consagrado por Dios y aceptado y observado, no solo por los judíos, sino también por todos los que querían adorar a Dios. No obstante, dicen ellos, nosotros los cristianos hemos cambiado el sábado de ellos en el día del Señor, domingo. O sea, aún hermanos que estaban obligando a la gente a guardar el día domingo, ellos decían que el sábado era y es el día del Señor, pero que ellos la habían cambiado para guardarlo. ¿Por qué? Como señal de su autoridad. Los que estaban pisoteando la ley divina no ignoraban el carácter de la obra que estaban realizando. Se estaban colocando deliberadamente por encima de Dios. Un ejemplo sorprendente de la política de Roma contra los que no concuerdan con ella se encuentra en la larga y sangrienta persecución de los valdenses, algunos de los cuales observaban el sábado. Otros sufrieron de modo parecido por su fidelidad al cuarto mandamiento. La historia de las iglesias de Etiopía o Abisinia es especialmente significativa. En medio de las tinieblas de la Edad Media se perdió de vista a los cristianos del África Central, quienes, olvidados del mundo, gozaron de plena libertad en el ejercicio de su fe. Pero al fin, Roma descubrió su existencia y el emperador de Abisinia fue pronto inducido a reconocer al Papa como vicario de Cristo. Esto fue principio de otras concesiones. Se proclamó un edicto que prohibía la observancia del sábado bajo las penas más severas. Pero la tiranía papal se convirtió luego en yugo tan amargo que los abisinios resolvieron sacudirlo. Después de una lucha terrible, los romanistas fueron expulsados de Abisinia y la antigua fe fue restablecida. Las iglesias se regocijaron en su libertad y no olvidaron jamás la lección que habían aprendido respecto al engaño, al fanatismo y al poder despótico de Roma. En medio de su reino, aislados, se sintieron felices de permanecer desconocidos para el resto de la cristiandad. Entonces, hermanos, ¿cómo estos hombres pudieron estar fuera de los sofismas de Roma, estando aislados del mundo? O sea, ellos nunca buscaron que fueran aceptados por el Papa, o fueran aceptados por los emperadores, o fueran aceptados por grandes poderes, por los que estaban gobernando este mundo. No buscaron ellos no buscaron eso. ¿Buscaron qué? Buscaron que sean aceptados por el Dios Todopoderoso. Y ese es el trabajo que debemos de hacer nosotros, hermanos. Buscar realmente que nuestro culto sea aceptado por el Señor. Y aunque sea rechazado por la mayor parte de los hombres en esta tierra, asegúrese de que usted sea aceptado por Dios. Hermanos, estos hombres pronto se dieron cuenta del poder despótico que Roma tenía. Ellos dijeron, esto no es para nosotros, porque ese poder nosotros no lo queremos aquí. Nosotros queremos adorar a Dios. Y dice que después de tanta batalla pudieron sacar a los romanistas fuera de ahí. ¿Para qué? Para que ellos pudieran obedecer a Dios y guardar su santo día como Dios manda. Las iglesias de África, dice, observaban el sábado como lo había observado la iglesia papal antes de su completa apostasía, al mismo tiempo que guardaban el séptimo día en obediencia al mandamiento de Dios. Se abstenían de trabajar el domingo conforme a la costumbre de la iglesia.
Al lograr el poder supremo, Roma había pisoteado el día de reposo de Dios para enaltecer el suyo propio, pero las iglesias de África, desconocidas por cerca de 1000 años, no participaron de esta apostasía. Cuando cayeron bajo el cetro de Roma, fueron forzadas a dejar a un lado el verdadero día de reposo y a exaltar el falso. Pero apenas recobraron su independencia, volvieron a obedecer el cuarto mandamiento. Es lo que se nos pide a nosotros ahora, queridos hermanos. Los hermanos y amigos que han abierto sus ojos de que se debe de guardar el séptimo día, debemos de poner de nuestra parte para enseñarles a otros que el séptimo día es el día que se debe de guardar. La imposición del domingo fue puesta o fue obedecida o fue inducida la gente a obedecerla, a la fuerza, por medio de mentiras, por medio de milagros inventados, cosa que jamás existió, pero los papistas lo dieron por legítimo, lo dieron por verdad, y esto es pura mentira. Ellos usaron la mentira, usaron el arma, usaron las fuerzas y usaron el poder civil para imponer el día domingo. Por eso ahora es tan difícil de quitarlo de las mentes de nuestros hermanos, porque piensan que están guardando el día correcto. Pero esto sabemos muy bien, hermanos, que no está apoyado en ninguna parte de las Santas Escrituras. Los papistas mismos, ellos dicen, claramente hace rato lo leímos, que ellos mismos dicen, el sábado es el día que se debe de guardar. El domingo nosotros lo hicimos o lo cambiamos para honor, ¿qué? Supuestamente al día del Señor. Pero no es para el día del Señor, hermanos. Hasta su nombre lo dice en inglés, que se dice Sunday. Sunday es día, ¿qué? Día del sol. No es ni siquiera día del Señor. Estos recuerdos de lo pasado ponen claramente de manifiesto la enemistad de Roma contra el verdadero día de reposo y sus defensores, y los medios que emplea para honrar la institución creada por ella. La palabra de Dios nos enseña que estas escenas han de repetirse cuando los católicos romanos y los protestantes se unan para exaltar el domingo. ¿Qué es lo que está pasando ahora aquí en Estados Unidos? Se están uniendo. Ahora el presidente ya deja que todos vayan allá a la Casa Blanca a orar por él. Van los protestantes, pero también le dan la bienvenida al Papa. ¿Se acuerdan ustedes en el 2015 cuando vino el Papa Francisco vino aquí en los Estados Unidos y estuvo y tuvo la oportunidad de estar delante de todo el Congreso de Estados Unidos? ¿Qué nos quiere decir eso, hermanos? Abramos nuestros ojos. La palabra de Dios nunca miente, la palabra de Dios nunca falla. Cuando Él dice que algo va a pasar, está pasando delante de nuestros ojos. Ahora nos damos cuenta que el poder civil se está uniendo otra vez a la iglesia. ¿Para qué? Para pisotear la palabra de Dios de nuevo, para pisotear la santa ley de Dios. Aquí claramente nos dice, la palabra de Dios nos enseña que estas escenas han de repetirse cuando los católicos romanos y los protestantes se unan para exaltar el domingo. ¿Cuántas iglesias no están ya ligadas al ecumenismo ahora? Casi la mayor parte de las iglesias protestantes están ligadas ya a la iglesia católica. ¿Por qué? ¿Y por qué ellos aceptan el ecumenismo? Porque quieren ver también ser parte del poder civil y también quieren ser parte del poder religioso que se está levantando aquí en la tierra, que es el Papa, otra vez. La profecía del capítulo 13 del Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado. ¿Y quién es el que representa esta bestia con dos cuernos, hermanos, en el capítulo 13 de Apocalipsis? Y indica directamente o señala directamente a los Estados Unidos. Dice
que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecido a un leopardo. La bestia de 2 cuernos dirá también a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia, y además mandará que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan la marca de la bestia. Si lo podemos leer en Apocalipsis 13, 11 al 16. Yo les invito a que abran sus Biblias, hermanos. Apocalipsis capítulo 13. Versículos 11 al 16. La palabra de Dios dice así. Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Ahora, se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica es el poder representado por la bestia de 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos haga obligatoria la observancia del domingo. Que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Ahora solo falta, hermanos, una sola ley falta para que este país llegue a tomar, llega a ser el país que va a imponer la ley dominical, donde se va a poner más fuerte y leyes más rigurosas van a ser aquí dentro de los Estados Unidos. Porque una vez que Estados Unidos, hermanos, imponga la ley dominical, todos los demás países que están en el mundo van a seguir su ejemplo. Y no va a ser tan difícil para seguirlo, porque Él es el que rige todas estas ciudades que están debajo de su dominio. Va a ser el encabezante, aunque en otros lugares ya está puesta la ley dominical. Mas estos países no tienen poder mundial, tienen poder solamente en el país donde están. Pero este país, ustedes saben muy bien que Él tiene poder para que todos los demás países que están alrededor del mundo lo sigan y hagan la misma forma y actúen de la misma manera que ellos lo van a hacer. Muy... Yo me estaba fijando hoy, hoy en día, no, que le estaba contando a David anoche de las máquinas que han puesto ahora, que están poniendo, que ya usted no va a utilizar tarjetas, sino que el teléfono, ni la tarjeta creo de banco, sino que es el teléfono, que usted solo lo pone y ya, o sea. Uh-huh. Sí, las cosas han avanzado tan rápido en nuestros tiempos, hermanos. Lo que yo iba a decir, como resultado, después que sale la ley dominical aquí, los demás países lo van a seguir, es verdad. Pero como resultado también van a ser la ruina de este país y todos los demás países que están conectados con este país van a ir a pique. ¿Entiendes? No solamente aquí, todos los demás países van a ir a pique. Porque es, como dice la palabra de Dios, que una vez
que este país imponga esa ley dominical, va a ser la ruina de este país. ¿La ruina qué? La ruina nacional primero y después mundial. Ahora, diga, hermano. Hermano, lo que yo quiero decirle en esto, Dios tiene 4 ángeles poderosos que está deteniendo los vientos encima del mundo. ¿Entiende? Gracias a esos ángeles todopoderosos, bueno, ángeles poderosos de Dios que está deteniendo esta cosa, este viento, pero cuando Dios le dicen a ellos, suelta los vientos ahora no hay quien que puede controlar lo que van a desatar en el mundo. Hermano, usted ha escuchado hablar de el nuevo orden mundial. Tan pronto que sale eso, hermano, ustedes van a ver lo que se llama pleito, crímenes en todo el mundo. ¿Entiende? Hay muchos países que están esperando calladito este momento. La vez pasada yo estaba escuchando el mismo primer ministro de Israel dice que Israel tiene capacidad para defenderse también, pero hay muchos países que tienen alma poderosa que está esperando calladito para este momento. Sí, para actuar. Pero cuando llega este momento, no son estos países que van a entrar o involucrarse en el pleito, ¿entiende? Por sí mismo. Es el diablo que van a tener control de ello ahora, ¿entiende? Porque cuando Dios no está controlando, el diablo está. ¿Algún comentario, hermano? Así es, hermanos. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Dice, pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado. La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida, y la profecía predice la restauración de su poder. Y vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y toda la tierra maravillóse, yendo en pos de la bestia. La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Después de eso, dice el profeta, su herida mortal fue sanada y toda la tierra maravillosa yendo en pos de la bestia. Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá hasta el segundo advenimiento. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Proseguirá su obra de engaño hasta el mismo fin del tiempo, y el revelador declara refiriéndose también al papado. Todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Vamos a leer en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, queridos hermanos. Si tienen su Biblia, por favor, búsquenlo, y si tienen en su teléfono, también ábrenlo. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 8, la palabra de Dios dice así: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el aliento de su boca
y destruirá con el resplandor de su venida. O sea que el hecho de que estamos leyendo este libro dirán, no, pues si no es la Biblia. Hermanos, este libro fue escrita, inspirado por Dios también, inspirado por el Espíritu Santo que inspiró esta Biblia. Por lo tanto, no tiene que, no dice algo diferente a lo que la palabra de Dios ya nos está enseñando. Claramente lo dice aquí. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de ¿qué? De su venida. Eso quiere decir que el poder despótico del Papa estará vivo hasta cuando Cristo venga en su segunda venida. Ahora les aclara a ustedes, hermanos, ahora les queda claro de que ese poder del Papa no ha cambiado y nunca va a cambiar sino hasta que cuando Cristo venga. O sea, lo que ellos quieren hacer, la imposición que ellos han puesto siempre, nunca va a cambiar. Roma no cambia y nunca va a cambiar. Por eso claramente lo dicen ellos, Roma no ha errado y tampoco ni errará jamás, porque sus pretensiones siempre han sido las mismas, con la dirección, por supuesto, del diablo mismo. Más abajo dice, todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 13:8. Tanto en el viejo como en el nuevo mundo se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Desde mediados del siglo XIX, los que estudian la profecía de los Estados Unidos han presentado este testimonio ante el mundo. En los acontecimientos que están desarrollándose actualmente, especialmente en dicho país, se ve un rápido avance hacia el cumplimiento de dichas predicciones. Los maestros protestantes presentan los mismos asertos de autoridad divina en favor de la observancia del domingo y adolecen de la misma falta de evidencias bíblicas que los dirigentes papales cuando fabricaban milagros para suplir la falta de un mandamiento de Dios. Se repetirá el aserto de que los juicios de Dios caerán sobre los hombres en castigo por no haber observado el domingo como día de reposo. Ya se oyen voces en este sentido, y un movimiento en favor de la observancia obligatoria del domingo está ganando cada vez más terreno. Ustedes se acuerdan hace unos, como creo que fue el año pasado o hace 2 años, queridos hermanos, cuando el presidente Trump, él firmó una ley donde dice que el día domingo se debe de orar por las catástrofes que están pasando aquí en Estados Unidos. Principalmente eso fue hecho. Perdón, esa ley fue firmada por él por la catástrofe que hubo en Texas, cuando hubo una gran inundación. Él dijo, el día domingo se debe de orar por estas personas, o se debe de orar por este país para que no siga sufriendo. ¿Por qué en domingo, hermanos? ¿Por qué no sábado? ¿O por qué no lunes? ¿O por qué no martes? ¿Por qué exactamente tiene que ser domingo? Todo fue influenciado por los hermanos protestantes. Ni siquiera fueron católicos, hermanos. Fueron los hermanos protestantes. Eran los que estaban ese día ahí. Todos eran pastores protestantes, guardadores del día domingo. Ahora, más adelante dice, la sagacidad y astucia de la iglesia romana asombran, dice. Puede leer el porvenir. Se da tiempo viendo que las iglesias protestantes le están rindiendo homenaje con la aceptación del falso día de reposo y que se preparan a imponerlo con los mismos medios que ella empleó en tiempos pasados. Ahora los hermanos protestantes están guardando el domingo y no dicen nada, ni cuenta se dan.
¿verdad? Pero ¿qué pasa? Dice que los romanistas hasta se quedan asombrados, ellos se dice que se quedan asombrados de ver cómo la gente cierra los ojos a las verdades bíblicas y dejan pasar todas las cosas. Y lo hacen por sí mismas. Todas las iglesias que conocemos ahora guardan el domingo. Sin ningún problema, queridos hermanos. Sin protestar. Sin preguntar por qué nosotros guardamos el domingo y el Papa también guarda el domingo. Hágase esa pregunta, querido hermano. Si usted es uno de los hermanos que guarda el domingo o que va a la iglesia el domingo, pregúntese usted. O averigüe. ¿Por qué yo tengo que guardar el domingo? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Dónde fue dicho en la Biblia de que el domingo hay que guardar? Cuando claramente desde que fue la creación, dice, más el séptimo día fue santificada por Dios. Y cuando algo Dios hace y dice, hermanos, jamás será cambiada. ¿Por qué entonces guardamos el domingo? Más adelante dice, los que rechazan la luz de la verdad buscarán aún la ayuda de este poder, que se titula infalible, a fin de exaltar una institución que debe su origen a Roma. No es difícil prever cuán apresuradamente ella acudirá en ayuda de los protestantes en este movimiento. ¿Quién mejor que los jefes papistas para saber cómo entendérselas con los que desobedecen a la iglesia? ¿Cómo fue que impuso el domingo en tiempos antiguos para que lo guardasen los cristianos a la fuerza, hermanos? A través de mentiras, a través de engaños, a través de invenciones y también usando la fuerza. O a través de su ley que escribió También. ley, porque cuando cambió la ley, yo me acuerdo cuando ya, bueno, antes de conocer esta verdad, ¿va? Cuando uno hace su primera comunión o inicia desde su primera etapa, le dan una ley que no estaba basada en lo que es la Biblia. Le dan el catecismo. Sí, el catecismo, Sí, que realmente los 10 mandamientos que dan no va directo como la Biblia lo dice, muy diferente. Por ejemplo, primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Sí, primero tenemos que amar a Dios, pero ya lo que sigue, ya en el cuarto mandamiento, honrar padre a madre. Y donde queda realmente lo que dice Éxodo 20. Realmente ahí a veces todo cambia. Y ahí es donde realmente uno que poco a poco viendo, entonces le dan esa ley y no va conforme a la Biblia, uno como si se confunde, sí, pero cuando uno realmente ve en dónde está escrito esto, entonces ya uno ya como yo que vi eso, entonces realmente estoy violando un mandamiento que no lo estoy cumpliendo. Gracias, hermano. Exactamente, hermanos. Por eso es que hace rato que leímos, dice que los papistas, dice, se asombran, dice, de cómo las iglesias protestantes acepta tan fácilmente este día domingo para guardarlo. Y no hacen ninguna pregunta y no protestan tampoco. Y no se dan cuenta de que realmente este día domingo fue impuesto a la fuerza. ¿Cuántos mártires no tuvieron, hermanos, para imponer esta ley? Muchísimos murieron para que aprendiesen a guardar el día domingo. Y ahora nadie se da cuenta, nadie protesta. Todos tranquilitos guardamos el domingo. Y ellos felices de la vida. Ahora, la Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización digital por la sede papal y destinada a servir los intereses de ésta. Instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al Papa. Sea cual fuere la nacionalidad o el gobierno de estos, deben considerar la autoridad de la Iglesia como por encima de todos los demás. Aunque juren fidelidad al Estado, siempre quedará en el fondo el voto de obediencia a Roma, que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella.
como estaban predicando algunos pastores, hermanos, y nos hemos dado cuenta de que cada nuevo presidente de cada país que es elegido, ¿cuál es su primer destino? El Vaticano. El presidente que sea, hermanos, todos los presidentes de Sudamérica, si nos damos cuenta, porque somos nosotros hispanos, porque eso es lo que más vemos, ¿va? A lo mejor otros países no lo vemos mucho, pero los presidentes desde México hasta Argentina han visitado al Papa. ¿Qué tienen que ver? ¿Por qué tienen que ir allá? ¿Para qué? ¿A poco el país no es soberano? ¿No es suficiente ellos para gobernar el país? ¿Tienen que ir allá? ¿Por qué? Porque tienen que someterse al poder religioso, que es el poder papal. Y también dice, y ustedes se han dado cuenta, hermanos, que es así. No me dejarán mentir, ningún presidente de Sudamérica no, o sea, se ha abstenido a ir a visitar a este hombre, sino que siempre van. ¿Para qué? Para ser reconocidos, para que se sientan fuertes, para que tengan fuerza de lo que ellos van a hacer. Ahora, la historia dice prueba la astuta y persistente que es en sus esfuerzos por inmiscuirse en los asuntos de las naciones y para favorecer sus propios fines, aun a costa de la ruina de príncipes y pueblos. Una vez que logró entrar en el año 1204, el Papa Inocencio III arrancó de Pedro II, rey de Aragón, este juramento extraordinario. Yo, Pedro, dijo este hombre, rey de los aragoneses, declaro y prometo ser siempre fiel y obediente a mi Señor, el Papa Inocencio, a sus sucesores católicos y a la Iglesia romana, y conservar mi reino en su obediencia, defendiendo la religión católica y persiguiendo la perversidad herética. Hablando de los que obedecen la palabra de Dios. Hermanos, ¿se dan cuenta ustedes del poder despótico que este sistema papal tiene? Dice que ellos tienen el poder de quitar y poner reyes cuando ellos quieran. Este hombre que se llama Pedro II, rey de Aragón, esto fue lo que él hizo, ese juramento, dijo él, yo Pedro, rey de los Aragones, declaro y prometo ser siempre fiel y obediente a mi Señor. No dice de Dios, dice a mi Señor el Papa Inocencio, a sus sucesores católicos de la Iglesia romana, y conservar mi reino en su obediencia y defendiendo la religión católica y persiguiendo la perversidad herética. Eso mismo hacen los presidentes de cada país. Cuando son elegidos, hermanos, ellos hacen esa promesa para mantener su reino. Si no están ligados al Papa, no pueden mantener su reino. ¿Por qué? Porque el Papa los saca del reino. Puede ser que ustedes digan, no hombre, si la Iglesia Católica ha cambiado ahora, hermanos, jamás va a cambiar. Nunca va a cambiar sus pretensiones. Ustedes se acordarán de estos estudios que estamos haciendo, que cuando el Papa, la Iglesia Católica, le sea devuelta la autoridad que tenía en los tiempos antiguos, en la Edad Media, volverá a ser y mucho más peor todavía, dice la palabra de Dios, que va a haber persecución como nunca la hemos visto y jamás la vamos a ver. O sea que van a ser mucho más sofisticados todavía lo que va a venir enfrente de nosotros. O sea, va a ser más difícil y más despiadados todavía que cuando fue en la Edad Media. Ahora, esto está en armonía con las pretensiones del pontífice romano con referencia al poder, de que él tiene derecho de deponer emperadores y de que puede desligar a los súbditos de la lealtad debida a gobernantes perversos. Y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás los principios de Gregorio VII y de Inocencio III son aún los principios de la Iglesia Católica Romana. Y si solo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en los siglos pasados. Poco saben los protestantes lo que está haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma
en la tarea de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Establezcas en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas, en una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias, y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran república de la América del Norte. Hermanos, este poder ya está comenzando a dar sus frutos. Ha comenzado a sanarse la herida que le fue puesta en 1798 cuando fue preso por los franceses, y ahí murió. Ahora la herida está a punto de sanarse, ¿verdad? Dice aquí, lo vuelvo a leer todavía otra vez porque es una parte muy importante, donde dice: establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias, y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran república de la América del Norte. Hace 50 años o hace 70 años apenas, hermanos, uno de los presidentes que estaba en los 50 le escribió una carta al papado y le dijo: Señor, lo llamó por su propio nombre, ni siquiera le pudo, él le dijo: no puedo llamarle padre porque usted no es ningún padre, usted es un hombre igual que yo. No lo aceptaban, hermanos, en los años 50 no aceptaban al papa aquí, porque conocían y se acordaban realmente de su poder despótico que tenía. Pero ahora en nuestros tiempos le dan la bienvenida. Los últimos 4 presidentes lo veneran. Le dicen su majestad, su santidad. Hermanos, ese hombre no es más santo. Ese hombre es perverso. Ese hombre es dirigido por el diablo mismo, por Satanás. Él da una cara apacible. Dice que usa vestidos como las que Jesús usó. Pero sus pretensiones jamás han cambiado, queridos hermanos. Tengamos presente la palabra de Dios delante de nosotros, porque los tiempos que nos esperan, hermanos, no son tiempos alentadores. Pero si estamos viendo que esta herida está a punto de sanarse, es porque Cristo está a punto de venir también, que Cristo está a las puertas. Porque todo esto que estamos leyendo, lo estamos viendo y está pasando delante de nuestros ojos. Ahora en mayo, creo, en mayo 14 creo, va a venir otra vez aquí. ¿Para qué? Para juntarse con todos los pastores y dirigentes de las iglesias protestantes y también con todos los presidentes del mundo, si es posible. Hermanos, despertemos de ese sueño que tenemos, despertemos a otros para que ellos se den cuenta en qué camino es que está dirigiéndose el protestantismo aquí en la América, donde estamos viviendo. La palabra de Dios dice: ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuiden estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe a su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y esta ya le ha sido concedida.
Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca a la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Queridos hermanos, hemos sido advertidos. Si nosotros tomamos la advertencia y nos preparamos, bendito sea el Señor, porque cuando estas pruebas vengan, ya estaremos listos y sabremos nuestro destino. Pero y estar firmes en el Señor. Pero si lo hacemos caso omiso, o en otras palabras, decimos, no hombre, si estos que están predicando están bien locos, pues entonces también cosecharemos esas palabras que digamos. Dirán ustedes, son alarmistas o son quieren asustar a la gente. No, queridos hermanos, dice que la palabra de Dios, las profecías se dieron no para asustar a la gente, sino para despertarlos y darse cuenta en qué situación usted está y estoy yo, en cuanto a la vida cristiana se refiere. ¿Estamos obedeciendo a Dios o estamos obedeciendo al enemigo? Porque obedeciendo el día domingo, que es la marca de la bestia, nosotros, hermanos, damos honra y gloria al enemigo. Pero si obedecemos los 10 mandamientos como están escritos en el libro de Éxodo capítulo 20 al 17, de 1 al 17, estaremos dándole honra y gloria a Dios. Dios quiera que seamos de los poquitos que queden, hermanos, y obedezcamos a Dios conforme a su palabra. Así como dice en Efesios 2:20, dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que el Señor los bendiga esta noche. Gracias, queridos hermanos, por habernos acompañado en este estudio. Que el Señor nos prepare, que el Señor nos está preparando y nos está despertando para que nos demos cuenta hacia dónde lleva este poder que se está levantando poco a poco y rápidamente ha avanzado aquí en la América del Norte, que es el poder del Papa. Puede que algunos dirán, no, pues, ¿y en qué me afecta a mí? Sí nos afectan mucho, queridos hermanos, porque llegará el día en que seremos obligados a obedecer el día domingo, y si nosotros no estamos cimentados en la palabra de Dios, procederemos a obedecerla. ¿Por qué? Por temor de que nos vayan a matar, por temor de que nos quiten nuestros hijos, por temor de que nos quiten nuestras pertenencias. Ellos harán hasta lo imposible por inducir al pueblo para obedecer este día. Pero hermanos, pidámosle al Señor fuerza, valor, fortaleza, para que cuando este tiempo llegue, nosotros podamos decir, yo obedezco a Dios y solamente a Dios. ¿Verdad? Que Dios me los bendiga esta noche. De nuevo, yo los invito, si ustedes tienen el deseo de visitarnos en nuestra iglesia, estamos aquí, hermanos, en la 8707 y la 31 Avenida en Jackson Heights. Nos reunimos aquí todos los sábados de las 10 de la mañana en adelante. Habrá comida espiritual y también comida material, así es que no tienen que traer absolutamente nada más que las ganas de escuchar la santa palabra de Dios. Vamos a cerrar este capítulo con el himno número 378. Para los que tienen su himnario, los invitamos para que puedan cantar con nosotros, ¿verdad? Y alabar el nombre de nuestro Dios. Himno 4. Himno 378.
firmes y adelante, queridos hermanos. No nos detengamos a ver las cosas pasajeras de este mundo, sino que veamos las cosas celestiales que nos esperan. Vamos a dirigirnos en oración. Querido Padre, que habitas en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias esta noche, oh Señor, porque has permitido que estudiemos una vez más las profecías que tú has dejado en tu santa palabra. Oh Señor, ayúdanos pues para que estas llamadas que tú nos das, estas llamadas de atención, Señor, sea que nos despierte. Que nos despierte de nuestro letargo espiritual que estamos, oh Señor, y acudamos a ti inmediatamente para obedecerte y buscarte día con día, oh Padre. Bendice a tus hijos que estuvieron conectados en este día y los que vayan a escuchar más tarde. Señor, seas tú con ellos, seas tú quien dirija sus mentes, sus corazones. Que tu Santo Espíritu, Señor, obre un cambio en sus vidas, pero que este cambio sea para honra y gloria tuya, oh Padre. Bendice los que estén sufriendo, Señor, en algún mal, donde quiera que estén. Si alguien, Señor, está en problemas, ya sea de salud, ya sea mental, ya sea físico, oh Señor, que tu brazo poderoso pase por encima de esa persona. Bendícelo, oh Señor, y que tu santo nombre sea exaltado en ella. Guárdanos, oh Padre, guárdanos de todo mal, y ayúdanos, Señor, a estar conectados a ti día con día. Padre Santo, dirija nuestro caminar para que cuando el enemigo presente sus tentaciones delante de nosotros, podamos decir, escrito está. Oh Señor, también te ruego que bendigas esta casa y bendice los que viven en ella. Gracias, Padre, porque tú los has bendecido. Y también te ruego, Señor, a nosotros que hemos devuelto para nuestras casas esta noche. Te ruego, Señor, que nos acompañes. Que bendiga los transportes que vamos a tomar y que lleguemos con bien, oh Padre. Te rogamos pues que nos des vida, que nos des aliento, pero sea para honrar tu santo nombre y sea para proclamarla y contarles a otros que todavía no te conocen, oh Señor. Bendice el pequeño grupo que está congregándose aquí en Nueva York. Seas tú, Señor, quien nos dirija siempre. Sabemos que el enemigo no está contento con nada, porque si hay un pequeño grupo que él debe de temer, son los que te obedezcan y cumplan tu palabra, oh Señor. Pero, oh Padre, en tus manos nos encomendamos. Seas tú quien nos dirija siempre. Y también te ruego que bendigas el Evangelio eterno que está en California, oh Señor. Y también bendigas a tus hijos que donde estén en esta hora adorándote y glorificándote en espíritu y en verdad. Te pedimos estos favores en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.